Bueno, a todos los que nos están escuchando, les tenemos que comunicar con Silvia Pose de que esta es una audición muy, pero muy especial. Muy especial desde dos puntos de vista. Lo primero es que si ustedes nos están escuchando, no nos están escuchando por CX30 Radio Nacional, como suelen hacerlo. Nos están escuchando por otras vías de comunicación, que son nuestras redes, nuestro Facebook, nuestro YouTube, o algunas de los canales de difusión que tenemos, tanto en Montevideo como en otros lugares del país. ¿Por qué es esto? Bueno, de repente, como algunos de ustedes habrán visto en las placas de promoción, no hemos podido emitir esta grabación en CX30 la radio por compromisos de la radio con la Vuelta Ciclista y con programación de fútbol. Por lo cual, como no teníamos espacio entre la finalización de la Vuelta Ciclista y el fútbol para realmente nos pudieran emitir la audición, la entrevista completa que tenemos hecha para ustedes, hemos decidido no salir por ese medio, pero sí difundir esta audición especial, especialísima, por estas otras vías. ¿No es así, Silvia? Exactamente así, y te corrijo, Charo, una cosa, es las rutas de América. Se ve que vos no estás muy informada de los temas ciclísticos. Por aquella ru. La Vuelta Ciclista es en turismo, en carnaval son las rutas de América. Sí, es un programa totalmente atípico, pero como el tema central, la entrevista central tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, que es un tema que nos conmueve a todos, nos preocupa a todos, y tenemos el lujo de los tres entrevistados con los que contamos para charlar. Nos parece importante compartirlo con ustedes por estas vías que Charo ya les dijo. Pero antes de eso, sí, porque si no se desperdicia una información valiosísima, que además de una situación que día a día puede estar cambiando dramáticamente o mejorando, y eso no podemos pasarlo la semana que viene a esta entrevista. Y porque sabemos que es una preocupación de todos los uruguayos. Exacto. Es un tema que está en las mesas, está intergeneracionalmente, los jóvenes están preocupados, nosotros, por supuesto, los veteranos estamos preocupados, porque estos temas para los jóvenes son totalmente nuevos e insólitos. Para nosotros, los que ya peinamos muchísimas canas, ya no es tan insólitos. Los que vivimos la crisis de los misiles, tenemos algo más o menos conocido, pero bueno. Claro, pero no por eso importa, por eso claro, importa tener este panel tan prestigioso, para justamente lo que siempre nosotros decimos, es un espacio para pensar juntos y para darle a todos aquellos que nos están escuchando elementos para pensar, para elaborar pensamiento y para ubicarse en estos temas que nos competen a todos, ¿no? Tenemos otro tema importante, que es el 8 de marzo, que es el próximo martes, el Día Internacional de la Mujer. De eso queremos, aparte de saludar a todas las compañeras y a las mujeres de nuestro país por el día, queremos informarles, darles información, aparte invitarlos a participar, invitarlas a participar en las actividades que van a haber. La marcha va a ser el martes, la concentración va a ser a las 18 horas en 18 de julio en Paraguay, y la marcha va a realizarse bajo la consigna que este año es juntas en todos los espacios contra todas las opresiones. La Comisión de Género del Frente Amplio está convocando a que las Frente Amplistas nos reunamos en la Huella de Sereña a las 17:30 para desde ahí ir a la marcha en conjunto, y bueno, y marchar hasta, creo que es hasta la universidad, ¿verdad? La marcha, sí.
Y también va a haber una proclama, pero creo que este es el primer año en el que la proclama se emite el día anterior, el lunes 7, y se va a hacer desde la, vos sabés bien el nombre. La Plaza de las Pioneras, ahí en Agraciada. La Plaza de las Pioneras, que a mí se me olvidó. En la Plaza de las Pioneras, el lunes 7, hay una convocatoria para leer una proclama, sí. Y luego, sí, el martes 8, desde, en definitiva, la Plaza del Entrevero, 18 y Paraguay, hacia la universidad, la histórica marcha nuestra, la de todas las mujeres de este país, bajo esa consigna, que bien ya dijo Silvia, juntas contra la opresión. Juntas en todos los espacios, ¿no? ¿Cómo es? En todos los espacios y contra todas las opresiones. Me gusta mucho esta consigna. Me gusta es mucho una esta marcha consigna. Bastante discutida, un tema meneado. Este 8 de marzo es un tema meneado, pero no vamos a adentrarnos en esos temas ahora. No, porque siempre el 8 de marzo va a ser nuestro Día Internacional de la Mujer, con nuestras consignas, que no son solamente para Uruguay, son mundiales, va a haber marchas en todo el mundo, y nosotros ahí vamos a estar a las 5:30 en la Huella de Sereñe, Colonia y Germán Barbato, para salir de ahí. Las que somos mujeres frente amplistas, salir de ahí rumbo a la Plaza del Entrevero, y de ahí convocamos a que todas las mujeres uruguayas, montevideanas en este caso, se unan a nosotras para participar de otro 8 de marzo más. Bueno, y ahora pasamos a la entrevista central, que es la que queremos compartir con nosotros. Rusia y Ucrania. Así que acaba la entrevista. Para conocer en profundidad, en Pensando en Banderas, la entrevista de la semana. Al viento, banderas que siento, llevando adelante memorias. Bueno, tenemos este súper panel que hemos logrado juntar para Pensando, con el Carlos Pita, el doctor Carlos Pita, el profesor Fernando López de Alessandro, y con Jorge Yurov, con los cuales vamos a tratar nosotras de entender un poquito más qué es lo que está pasando en este conflicto ruso-ucraniano, las causas, las perspectivas, y cómo ven ellos la posibilidad de la afectación mundial de este conflicto. Así que bienvenidos los tres, doctor Carlos Pita, profesor Fernando López de Alessandro y Jorge Yurov, a Pensando. Buenos días. Hola. Buen día, gusto. Bueno, buenos días para todos, un saludo. Buenos días para todos. Estar acá. Bueno, este jueves, por casualidad, porque no sé si ustedes lo habían coordinado, pero salieron notas, se salieron a la prensa los tres, informo, como se llama, Carlos Pita, con una columna en Otro Mundo es Posible, el Yurov en Nui Press, en una primera, va a haber una segunda nota, que además ya venía escribiendo sobre eso, y Fernando López de Alessandro en Perspectiva le hicieron una entrevista de 3/4 de hora que vale la pena. Nosotros tampoco sabíamos, y ya habíamos hablado con los tres para hacer este panel y para ver. La vez pasada que hablamos de esto, me acuerdo que una de las preguntas era, ¿en serio va a haber una guerra? Es decir, porque están haciendo el fantasma de la guerra que empieza mañana, que empieza pasado, que van a hacer una operación de falsa bandera que viene así, y yo qué sé, no sé, el primer ministro inglés, que no es un tipo muy confiable, decía que ojo.
Bueno, ahora hay guerra. ¿Por qué se largó definitivamente? Yo tengo la oportunidad de empezar, si me permiten, Yurov, Fernando, planteando que el análisis que yo estaba haciendo partió de la base de un anuncio de Putin del inicio de una retirada parcial de tropas de las maniobras en la frontera con Ucrania, luego de conversaciones con el presidente de Francia, con Macron, y con el primer ministro de Alemania, el sucesor de Angela Merkel, con Scholz. Estos habían hablado con Putin de la posibilidad de realizar una reunión bajo el formato de Normandía, se llama, de 4 países, Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, que fue el pacto que dio origen al acuerdo que puso fin, entre comillas, porque no fue del todo el final del conflicto, porque siguieron enfrentamientos, pero por lo menos puso fin a la crisis del 2014. Se llaman acuerdos de Minsk, que le otorgaron un nivel de autonomía superior al resto de las provincias ucranianas, a las repúblicas de la región del Donbass, de Donetsk y de Luhansk. Y se hicieron 2 reuniones del formato de Normandía, y se buscaba precisamente retomar los acuerdos de Minsk, tratar de que se cumplieran, de perfeccionarlos, y se contaba con una resolución del Consejo de Seguridad, de Cooperación en Seguridad Europea, que veía con buenos ojos que Ucrania pudiera adoptar el Acta de Helsinki, actualmente como una declaración de neutralidad basada en la independencia y la soberanía, que fue lo que adoptó Finlandia en ese año, como neutralidad en las épocas de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero en el correr de esas conversaciones, Putin, en un acto realmente, yo diría, sorprendente, por lo menos me imagino lo que pueden haber sentido Macron y Scholz cuando escuchan a Putin ese discurso, que lo vimos en vivo, yo lo vi en vivo directamente, en donde anunció el reconocimiento a las repúblicas independientes de Donetsk y Luhansk, y la invasión. Y luego se extendió en una serie de diatribas muy duras contra Lenin, sobre todo contra Lenin, pero también contra Stalin y contra Khrushchev, y contra los bolcheviques. Fue una situación sorprendente, a mí me sorprendió, y luego de ello, los acontecimientos se desarrollan, y yo pensaba en una invasión al este de Ucrania, a la región del Donbass, de alguna manera focalizada dentro de Ucrania. No en Ucrania, sino dentro de Ucrania focalizada. Y a las pocas horas me doy cuenta de que la invasión es total, desde todas las fronteras con Ucrania, desde el norte, cerca de Kiev, desde el sur y desde el este. Y eso generó, bueno, una reacción muy dura de parte de los alemanes y de los europeos, ¿no? Realmente les tomaron, yo creo que sienten que les tomaron el pelo, y de alguna manera los dejaron como ridículos a Macron y a Scholz, que reaccionaron muy duramente. Las decisiones posteriores de Francia y de Alemania, sobre todo, elevando el presupuesto militar, ahora empezando a aceptar entregar armas a Ucrania, con una actitud muy dura, suspendiendo la autorización técnica para el inicio del funcionamiento
del ducto del Nord Stream 2 de gas ruso entrando por el puerto del norte de Alemania, y una Europa que se alinea fuertemente y se une en torno al liderazgo de Estados Unidos. O sea que acá hubo un cambio radical en los acontecimientos. Creo que Putin realizó una acción cuyas consecuencias son muy difíciles de prever, pero que lo terminan aislando a nivel mundial, al extremo que hoy, según la información de Morning Brief, están reuniéndose, creo que si no se reunieron, se están reuniendo, Sauli Niinisto, el presidente de Finlandia, con Biden, para plantear el ingreso de Finlandia a la OTAN. Fíjense en lo que terminamos. Habíamos empezado con una negociación que tomaba como ejemplo la neutralidad de Finlandia, y hoy, a tan pocos días de lo que hablamos la última vez, estamos en una situación en la que Finlandia está pidiendo el ingreso a la OTAN, además de otros países históricamente neutrales. Yo creo que hubo, para mí, grotescos errores geopolíticos de Putin en estas jugadas que hizo. Creo que Biden hizo una gigantesca operación de marketing mediático anunciando una y otra vez la inminente invasión de Rusia a Ucrania, y Putin sistemáticamente negándolo, y las autoridades de Rusia negándolo, y finalmente quedó en una situación en la que perdió todo crédito y autoridad para poder establecer una presencia a nivel mundial. Y con o sea, se le generó una oportunidad fantástica a Estados Unidos para poder salir de la humillación de la retirada de Afganistán, humillación que alcanza la OTAN también, obviamente, y de retomar el liderazgo y de retrasar su fin de ciclo de su hegemonía a nivel mundial, con una China que está en una actitud particularmente moderada y conservadora en sus declaraciones públicas, asumiendo una convocatoria a la paz y al diálogo y a la diplomacia, más allá de que esté ayudando económicamente a Rusia en el plano económico, comercial y de inversiones, y también en el plano financiero, brindando su propio código SWIFT, digamos que de todas maneras todavía no está del todo cerrado para las operaciones con los bancos rusos. Fernando, Jorge. Sí, yo quería arrancar un poco esta intervención por un lado, enganchándola con una cosa que estaba planteando Carlitos recién. En la época moderna, o sea, a partir del siglo XVI, XVII, que es cuando Rusia empieza su expansión imperial, más en el sentido clásico de la época de Pedro el Grande, el adversario ruso eran los países nórdicos, era Suecia en concreto. O sea, la disputa por el Báltico dispara la fundación de San Petersburgo y esa construcción faraónica, y las guerras que libran desde Pedro el Grande hasta Catalina van en contra de Suecia y en contra de los países nórdicos. ¿Por qué? Porque esa zona siempre fue muy problemática. O sea, fíjate que Ucrania, en un principio, si bien fue, digamos, colonizada y culturizada por Bizancio, tiene una fuerte impronta nórdica también, porque los países nórdicos llegaron hasta allí. Por eso, viste, todo el tema del paneslavismo y la unión eslava se mezcla con tradiciones nórdicas. Que están Pero volviendo al punto, o sea, el hecho de que Finlandia rompa la neutralidad y pida el ingreso a la OTAN, les recuerdo que Finlandia, por el norte, limita con Rusia, y que
cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, una de las dos primeras grandes movidas de Stalin fue la invasión de Finlandia, que casi dispara la declaración de guerra británica contra Rusia, contra la Unión Soviética, que no se dio porque los fineses pararon a los soviéticos. En un acto increíble de la guerra, los fineses paran a los soviéticos. Y ahí quedó esa guerra estancada en un proceso muy tenso. Recordemos que Finlandia hasta 1917 fue parte del Imperio Ruso, y el que decretó la independencia de Finlandia en la Rada finesa fue Stalin, que era el comisario para las nacionalidades del primer gobierno soviético. Ironías de la historia, ¿no? Ironías. Una cosa Entre otras cosas, por eso le pegó duro Putin a Stalin. Claro. Rusia no tiene buena salida al mar, ni por el sur ni por el norte. Claro. El problema que tenía desde Pedro el Grande, cuando hace San Petersburgo, Petrogrado, era ampliar eso. Y entre esas guerras con Suecia, le quitan Finlandia, que era una colonia sueca. Claro. O sea, después de la pero Primera Guerra, el hecho de que hoy ya Finlandia se esté planteando el tema del ingreso a la OTAN y que termine la neutralidad finesa, quiere decir que la jugada geoestratégica de los Estados Unidos está teniendo réditos inusitados. Yo no sé qué van a hacer los suecos. Sé que los suecos remilitarizaron islas en el Báltico, eso fue hace 3 días, remilitarizaron islas en el Báltico, y por lo tanto eso implica un giro estratégico de Suecia asombroso en los últimos 80 años. O sea, estamos entrando en dinámicas y en procesos insólitos. Yo insisto con la tesis que dije el otro día en Perspectiva y que publicaré el próximo lunes en la diaria. Yo creo que acá hay una jugada magistral de los Estados Unidos, que fue en parte planificada y en parte aprovechando las circunstancias que se le dieron, que hizo entrar a Rusia en un corral de ramas en Ucrania, y logra no solo el realineamiento general de Europa detrás de sí, o sea, volver a Europa al redil norteamericano, sino que aísla a Rusia y ya le está quebrando el espinazo económico. O sea, los últimos informes económicos que se publicaron ayer y hoy dan cuenta de una situación crítica en el sistema financiero, en el sistema productivo ruso, la devaluación del rublo a niveles insólitos, la degradación de los papeles rusos en un 99,9%. O sea, los papeles rusos se degradaron un 99,9%. O sea, hoy son bonos basura, y punto. O sea, la desfinanciación del Banco Central ruso, porque muchos de los fondos del Banco Central ruso que estaban en Occidente ya quedaron congelados y Rusia no había previsto eso, había previsto que eso no se iba a tocar. La sacada del sistema SWIFT, salvo de 2 bancos, el banco de Gazprom y el banco de la otra empresa petrolera rusa, que quedaron ahí por un problema energético de transacciones con Europa. Y ya Europa, o sea, la Unión Europea, en una reunión que se produjo ayer, está rearmando toda su estrategia energética. Esto salió en The Economics hoy, están rearmando toda su estrategia energética, van a sustituir la matriz energética por energía renovable y por abastos de otras zonas, Argelia, Estados Unidos, y van a aislar de esa manera más a Rusia. Yo insisto que Biden le va a quebrar el espinazo económico a Rusia y la va a quebrar en serio. La saca del mundo como jugador global y como jugador de peso. Por lo tanto, daña a un aliado central, que es China, o sea, al aliado central de China, lo daña y lo daña gravemente. China no va a poder dejar caer a Rusia, pero no puede hacerse cargo de Rusia tampoco, porque no hay espalda para hacerse cargo de un gigante tan inmenso, tan importante y tan poderoso. Y por otro lado, una reflexión última. Carlitos hablaba recién de un tema que nosotros hemos analizado acerca de la salida de Estados Unidos de Afganistán. Hemos hecho alguna mesa redonda juntos en la sede de Fuerza Renovadora y hemos hablado largo y tendido. Y
Hoy yo estoy pensando, el tiempo dirá si es probable o no, pero hoy estoy pensando seriamente si la salida de Afganistán, de los Estados Unidos, no formaba parte de estos pasos que planificó el Pentágono y que planificó el Departamento de Estado sobre esta nueva realidad en el alineamiento de Occidente y en las políticas hacia la frontera este-oriental. Pero el tiempo dirá. Ahora, una última cosa. Esto es grave, toda guerra es terrible, muertes de inocentes, siempre pagan los pueblos, siempre pagan los pueblos. Pero hay una cuestión a tener en cuenta, que a nosotros nos importa grandemente, y es la pérdida de autonomía europea. La pérdida de autonomía europea respecto de los Estados Unidos es un gigantesco paso atrás en el armado de un mundo pluralista, de un mundo multilateral, de un mundo policéntrico. Es un inmenso paso atrás, porque Estados Unidos alinea a Europa y la alinea de esta manera. Y va a buscar nuevos alineamientos. Y América Latina siempre fue un alineamiento, no importante, pero sí siempre fue un alineamiento de los Estados Unidos. Ojo que después de esto, Estados Unidos no busque el alineamiento de alguna forma, bueno, como dice Silvia, del patio trasero, que siempre fue una parte de su hegemonía imperial. Jorge. Bueno, después de estas dos intervenciones, yo voy a tratar de agarrar un poco por redondear algunos conceptos. ¿Qué es lo que ha cambiado en este último tiempo, más allá de la historia? ¿Y cuál es el referente que nosotros tendríamos que tomar primero? Bueno, yo creo que el escenario es lo primero que nosotros tendríamos que tomar. No voy a hablar por 2 minutos de la guerra de Estados Unidos, de Rusia en Ucrania, sino del escenario global. Estados Unidos, hasta hace unos 20 años, tenía definido como enemigo principal o adversario principal a Rusia. Eso cambió durante el último periodo de Obama y sobre todo con Trump, cuando comienzan a definir a China. Ya no es Rusia, y por lo tanto el teatro principal ya no es el europeo, pasa a ser el Asia, y pasa a ser lo que se llama el espacio euroasiático, la cuenca del Indo-Pacífico, y esa es la razón por la cual Australia cobra valor y se establece el AUKUS. Primera cosa. Segunda cosa, Estados Unidos no tiene una política definida, ni en lo interno ni en lo externo. La prueba es Trump. Hace nada más que un año era el asalto al Capitolio. De forma que, digamos, entre la élite de Estados Unidos no es claro cómo van a llevar las cosas. Biden y su grupo las están llevando de una forma, pero no es claro cómo van a seguir. En ese escenario, el enfrentamiento de Rusia con Ucrania, yo preferiría cambiar, porque no es una guerra de Rusia contra Ucrania, sino de Ucrania con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN. Yo creo que hay que entender como primer paso que el conflicto que se está dando, más allá de las intenciones del presidente de Ucrania y de lo que piensa y de lo que le hayan querido hacer creer y de lo que él haya querido creer, no es más que parte de un juego geopolítico mucho más grande, donde el objetivo es debilitar y aislar a Rusia por parte de Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, también hacer pingües negocios con el tema del gas, porque ya Estados Unidos ambiciona anular el gasoducto, el Nord Stream 2, y abastecer a Europa de gas. Así que hay muchos factores que se mezclan. Creo que esta es la primera jugada de una serie de jugadas que vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, y de guerras más localizadas, que podrán ser guerras o no, pero que notoriamente hay una pugna por el poder a nivel mundial, y esa es la clave. Si Rusia va a quedar debilitada o no, o cómo, bueno, eso lo veremos cuando el juego
continúe y veremos el respaldo que puede hacer China, veremos hasta dónde debilitan las medidas económicas a Rusia o no. Vamos a ver cómo va terminando el juego. ¿Por qué Putin agredió a Ucrania? ¿Por qué invadió Ucrania? Bueno, yo supongo que es una jugada que no creo que los rusos inicien una guerra sin una muy buena información de inteligencia, lo cual no quiere decir que no se puedan equivocar, ¿verdad? Pueden perfectamente equivocarse. Y creo que le invadió, y creo que los planes que tiene Rusia no son ocupar Ucrania, sino secesionar 3 partes de Ucrania, la parte del Donbass, Crimea, y que le reconozcan eso. Después veremos qué pasa con el resto. ¿Cómo queda? Bueno, la actitud de Estados Unidos provoca el realineamiento de Europa alrededor de Estados Unidos, pero hay de nuevo el escenario. En esta etapa de mundialización del capitalismo, la pregunta ¿es posible aislar a un país como Rusia? No, yo creo que no. Es posible aislar a países pequeños, pero no a países de esa talla, ¿no? Hoy los europeos están resintiendo los acuerdos económicos también, y la posición de Europa no es monolítica y no es alineada totalmente con Estados Unidos. Va a depender de cómo se desarrollen los acontecimientos. Si Europa se va a plegar totalmente a Estados Unidos o no, bueno, veremos. En lo fundamental sí. ¿Pedir ingreso a la OTAN? Pueden pedirlo. No creo que lo vayan a hacer tan fácil, y menos después de las enseñanzas de Ucrania. Quizás Putin ya sabía algo de eso y por eso inició la invasión a Ucrania. Puede ser, no sabemos. La información, nosotros sobre eso lo que podemos hacer es especular, nada más, pero no tenemos información cierta. Hoy la guerra se desarrolla fundamentalmente en 3 o 4 aspectos. En el frente militar, en el frente mediático, en el frente económico, y quizás en uno que no se vea mucho, que es todo el tema de la ciberguerra y las comunicaciones a nivel militar. En el frente militar, Rusia inicia un ataque que, a mi entender, no creo que quiera tomar Kiev. Creo que quizás lo quiere usar, porque si no ya habría fuerzas especiales allí, y no hay. Creo que quiere consolidar un frente abajo en el sur, controlar las centrales atómicas y desde una posición de fuerza negociar. ¿Lo van a permitir o no? Bueno, veremos. No sabemos, pero no creo que quiera haber una ocupación permanente. Extender la guerra a Europa, creo que eso los propios europeos lo tienen por descartado. Esta en principio es una guerra limitada a un escenario ucraniano, donde intervienen actores globales, donde Estados Unidos, según hay informaciones, hay mercenarios de guerra, hay compañías como Blackwater, aliadas a los ucranianos, que por supuesto van a pagar los ucranianos, y probablemente la intención de Estados Unidos es hacer que la guerra sea larga para desangrar a Rusia. Pero allí va a depender de la conducción que tenga. El espacio mediático, sobre todo en nuestro hemisferio, lo tiene prácticamente el monopolio las fuentes occidentales, ¿no? Acá, sin ir más lejos y sin mucha explicación, y aunque el presidente dice que no está de acuerdo, cortaron la señal de RT. Pero ese es un frente de batalla también. Y el último es el económico, donde ya Biden definió en el discurso del Estado de la Nación que no iba a enviar tropas a Europa, ¿no? Por lo tanto, lo que están haciendo es un juego de desgaste de Rusia y tratar de atraer a Europa hacia su lado, pero en principio no van a cometer el error de enviar tropas, y no creo que Rusia tenga la menor intención de extenderlo al resto de Europa, porque ahí sí sería una conflagración mundial. El otro jugador, que es China, ¿cómo juega? Bueno, es en parte algo que decía Fernando, tiene casi la obligación de respaldar a Rusia, pero no puede sustituir la inserción de Rusia en el sistema mundial. ¿Hasta qué punto eso es posible? Es algo que también tendremos que ver. Y por último, ¿qué planes son los que tiene Estados Unidos? Yo creo que fue que Estados Unidos inició una maniobra de provocación permanente con el ingreso de Ucrania a la OTAN, prometiéndole a su presidente, si el presidente lo creyó o no, es un problema de él, el hecho es que es así. Zelensky ya había pedido el ingreso a la OTAN hace desde el 2008.
Hace 14 años que está el pedido de la OTAN. ¿Por qué se reflota ahora y por qué sale? Para provocar a Rusia, exactamente. Y Rusia, yo no sé si entró en la trampa o está haciendo su propio juego. Eso vamos a ver cómo termina. Yo creo que si la guerra se prolonga, sí va a ser un error por parte de Rusia, si puede. Si la corta relativamente a tiempo y negocia, vamos a ver cómo queda el tablero de las negociaciones. Estados Unidos tenía unos planes al principio, me refiero al principio de la era Trump, eso cambió. Ahí Estados Unidos definió que su adversario principal era China. Hoy cambia de vuelta. Así que Estados Unidos no tiene una estrategia clara, tampoco sabemos cuál es. Podemos intuir, nosotros intuimos, debilitar a Rusia, y yo creo que correctamente, debilitar a Rusia para debilitar a China, lo cual quiere decir que el enemigo principal sigue siendo China y que no está definido todavía cómo va a terminar esto. Esto va a terminar de una forma para Rusia, pero puede significar algo distinto visto en un contexto mucho más grande. Entonces, yo creo que a esta altura nosotros tenemos que esperar a ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Ya hay conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, ya se acordó un corredor humanitario. Creo que desde el punto de vista militar, el ataque de los dos primeros días de Rusia fue sumamente exitoso, porque no atacó cualquier cosa, se concentró en los aeródromos y los aviones y los centros de comando y control. Con lo cual, ahora tiene el monopolio del espacio aéreo. Si la OTAN quiere intervenir, tiene que intervenir en el espacio aéreo, y eso no lo puede hacer. Y segundo, le destruyó la posibilidad de dirigir la guerra de forma centralizada al gobierno ucraniano. Así que yo no creo que Rusia esté haciendo las cosas de forma improvisada, creo que las está haciendo según un plan que por supuesto conocen ellos y no nosotros. De la misma forma que las intenciones que tiene Putin las conoce Putin y la élite rusa, y no nosotros. Nosotros especulamos. Pero creo que el desarrollo de la guerra probablemente vaya por allí. No se va a extender a Europa, esa es la impresión que da. Se va a focalizar en Ucrania, en el conflicto con Rusia. Veremos cómo queda Rusia y hasta qué punto después Europa se sigue alineando con Estados Unidos, porque las medidas estas perjudican a Rusia, pero también perjudican a Europa, porque los europeos son acreedores de muchas cosas que tiene Rusia, y eso también los está perjudicando. La otra consecuencia va a ser el rearme, ¿verdad? Algo de lo que decía Fernando, de que esa apuesta europea se acaba. Sí, se acaba. Yo creo que esa apuesta europea se acaba, y vamos a empezar con un juego geopolítico a nivel global mucho más duro, porque la situación del capitalismo a nivel mundial es mucho más dura y no da margen para esa propuesta socialdemócrata. Pero bueno, eso ya veremos cómo se desarrolla. Sí, yo iba a hablar una segunda pregunta, pero que tiene que ver con una nota tuya, así que capaz que enrabas ahí. Porque, ¿qué es con los temas como mediáticos de esto? Y tú escribiste hace 2 semanas, 3, sobre las agencias y la falta de objetividad, y como todas las provocaciones que venía viendo desde la caída de la Unión Soviética, nadie las veía, lo único que veían era que los rusos querían agarrar a unos pobres tipos que estaban tranquilos ahí. Cuando, bueno, pasan cosas, por ejemplo, que Zelensky dijo que iba a traer bombas nucleares y iba a romper el acuerdo del 94, con lo cual Putin, si no invadía ahí, no invadía nunca. Pero esa es una de las cuestiones. Entonces, de golpe, hoy en día estamos todos hablando de esto, ¿no? Mientras que hay otras guerras por ahí que nadie se acuerda mucho. Líos que están pasando en este momento en Israel, en Palestina, en otros lados. Yemen, es una masacre, Yemen, absolutamente. Claro, Yemen, que nadie cuenta los muertos. Y de repente esto es muy importante. Es porque solamente porque son rubios y, como se dijo varias veces, varios políticos y personajes y gente que escuchaba por la calle. No, pero estos no son tercermundistas, estos son rubios, blanquitos. Entonces ahora se le abrió el ingreso a Europa directamente. Ahora, claro, entre los refugiados venían algunos estudiantes de África, entonces eso los polacos les pegaban.
Era porque venían de Ucrania, pero no eran muy lindos. Bueno, pasa todo eso, pero todo eso hace que los uruguayos estemos preocupados. Y por otra parte, parece que la izquierda uruguaya, porque se contaba nada más que la mitad de la historia, hay gente, no la izquierda uruguaya no es idiota, pero hay gente que uno ve por ahí que parece convencida de que Putin es el Lenin redivivo y es un tipo de izquierda. Entonces me parece que son ambas cosas que en el plano de la comunicación están pasando. Sí. Y me interesa ver si quieren tocar ese tema. A mí, si me preguntás, Jaime, yo te diría que una de los aportes más importantes que uno puede hacer en esta ocasión tan compleja y difícil, coincido con Fernando y con Jourov, en que es muy difícil predecir qué es lo que va a acontecer. Pero una de las cosas más importantes es la desmitificación de que Putin es la continuidad del comunismo. Putin hoy de comunista no tiene ni una cana, digamos. Es amigo de Trump, es amigo de Bolsonaro. Sí, al ideólogo de la ultraderecha europea se convirtió y se alió con la derecha más rancia de la Iglesia Ortodoxa Cristiana Rusa. Es decir, financió Marianne Le Pen, financió la campaña electoral de Marianne Le Pen, dicho por Marianne Le Pen. Es una cosa terrible, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, perdóname, Jaime, pero te iba a plantear un temor que yo tengo. La presidenta de Taiwán, hace mucho tiempo, que se sale de la vaina, si dirían los muchachos, por hablar de la independencia de Taiwán, de usar la palabra, independencia de Taiwán. Y yo lo que temo es que en este momento pueda haber una salida de tono que no necesariamente tiene que estar respaldada por la administración de Estados Unidos, de Biden, en la que lo haga. Si la presidenta de la isla de Taiwán habla de la independencia de la isla, Xi Jinping está comprometido porque lo dijo, no sé, creo que 100 veces en los últimos 4 o 5 años, que inmediatamente iba a ocupar la isla. Y con todos los movimientos geopolíticos, militares, estratégicos que ha habido en los últimos meses, que señalabas tú, Fernando, pero que también lo señalaba Jourov, con el acuerdo con Australia y Gran Bretaña, con el AUKUS, las capacidades, por decirlo, las capacidades occidentales, digamos, en el este y en el mar de la China y en el corredor Indo-Pacífico, se han estado incrementando permanentemente. Y China está también incrementando permanentemente su presupuesto militar e incorporando tecnología todo el tiempo a sus Fuerzas Armadas, pero todos los chinos han dicho que ellos les va a llevar por lo menos unos 8 a 10 años ponerse a tono como para ser una gran potencia militar, desde el punto de vista de los niveles de Estados Unidos y de la propia Rusia inclusive. Rusia es el país que tiene más ojivas nucleares del mundo. Tiene más que Estados Unidos. Eso no quiere decir que tenga más capacidad de usarlas, pero que tiene una cantidad impresionante. Entonces, podría haber allí una situación en la que la tensión, producto de el punto de transición hegemónica que vivimos, haga que el todavía hegemónico Estados Unidos piense que todavía puede
pelearla y hacerse cargo de China. Lo que sería entrar en una guerra general, digamos. Planteo este tema porque este tema es un temor que yo siento. Cuando yo escuché a Putin hablar de lo que es activar la alarma defensiva, las alarmas estratégicas defensivas, y después Lavrov se larga con el concepto este que dijo hace menos de un día y medio, de que si la guerra pasa, la situación actual pasa de las sanciones económicas y hay guerra, la guerra general va a ser nuclear, incorpora un elemento de preocupación muy grande para mucha gente. Lo digo porque he escuchado a muchos que me preguntan si eso es posible y qué pasaría si se produjera. Sobre lo que preguntaba Jaime, yo creo que uno de los grandes problemas en los posicionamientos políticos de algunos sectores es un error, son los errores de diagnóstico, ¿no? Que son graves en algunos casos. Puedo decir algo que lo creo, me hago cargo de lo que digo. Yo creo que en la izquierda uruguaya y en otros sectores nacionalistas que no son de izquierda, más que antiimperialismo, no son antiimperialistas, son antiyanquis. Una cosa es ser antiimperialista, otra cosa es ser antiyanqui. Y creo que muchos asocian el antiimperialismo con un mero antiyanquismo. Entonces, todo lo que no sea yanqui y que se enfrente al imperialismo yanqui pasa a ser inevitablemente un amigo, y eso es un disparate, ¿no? O sea, el amigo de mi enemigo no es mi amigo. Y creo que hay muchos que han confundido eso, y eso ha quedado, eso genera un gran daño en los análisis y un gran perjuicio en la ponderación de los análisis en una situación tan crítica como esta. Y yo creo, compañeros, y a la audiencia también lo planteo, yo me hago cargo totalmente de lo que digo y no comprometo más opinión que la mía. Vladimir Putin es un integrista conservador ultramontano, paneslavista, que basa una parte muy grande de sus concepciones en las concepciones de la nueva derecha radical europea, cuyo principal personero en Rusia es Alexander Dugin, que es su principal asesor, y hoy todo el mundo lo sabe. Basado en una melange ideológica que mezcla, como les decía, el nacionalismo paneslavista, el pilar de la Iglesia católica, de la Iglesia ortodoxa rusa, de la ortodoxia rusa, y otras teorías hiperconservadoras que expresa Dugin y otra gente más. Eso se expresa en una concepción que es el eurasianismo. Por eso uno de los nenes mimados de Putin es la Unión Euroasiática, que implica la reconstrucción del viejo espacio euroasiático ruso bajo la dirección de Moscú. Esa es la concepción ideológica. Y eso tiene un pilar político al que Vladimir Putin y Alexander Dugin, que fue el que le dio el nombre, llama democracia orgánica, que no es nada más que el liderazgo de un caudillo fuerte, de un líder fuerte, en contacto directo con su pueblo y la otra cosa mariposa, y ya está. Esas concepciones tienen muy poco que ver con nosotros, y tienen muy poco que ver con lo que yo quiero para mi país y para el mundo. El mundo. No tiene nada que ver con lo que con lo que la izquierda, creo yo, aspira a futuro. Por eso digo que entre concepciones más o menos democráticas, liberales, abiertas, que expresan pluralismo, que expresan tolerancia, que expresan amplitud, que expresan libertades por las cuales la clase obrera, los sectores populares han luchado durante tantos y tantos años. Y una concepción como la de la democracia orgánica y ultramontana del señor Putin, para mí no hay opción. Y más tarde o más temprano nos vamos a tener que enfrentar, guste o no, a ese dilema de guerra. Yo tengo una pregunta que de repente es medio simple, pero
no soy estratega, pero les voy a contar qué es lo que razono. Aquí hay una lucha muy grande por el poder, por la hegemonía a nivel planetario. De un imperio como el de Estados Unidos, que está en decadencia, de un polo, de un imperio que en ascenso como China, la vieja Europa que está ahí, como dormida, pero ahora se alinea con Estados Unidos, y Rusia, que es también gobernada hoy por un líder conservador y todo eso. China no es un país democrático, no sé si es socialista o no, yo no lo tengo muy clasificado. Ahora, esta pugna por la hegemonía entre esa melange que hay ahí, pueden llevar puesto al planeta. Yo pregunto, no, digamos, el mundo con más de un polo, o sea, que no haya dos en pugna, es mejor. Ahora, ¿hay alguien en condiciones, un líder o sectores o países que puedan conformar un bloque alternativo a esta pugna entre estos que están peleándose ahora? ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con África? Y ahí asocio lo que tú varias veces nos has dicho. Carlos ha hablado de Lula, del papel que puede jugar Lula, de África. ¿Podría jugar en este momento un papel así, conformando un bloque alternativo a los delirios de estos locos que no tienen ningún problema en llevarse pueblos enteros abajo de las bombas? Bueno, si empiezo yo creo que si vamos a contestar la mitad de eso, necesitamos 3 programas más, por lo menos. Ah, bueno. Perdón, entonces. Vamos a empezar por ahí. Para terminar, no es la pregunta. No, bueno, yo diría que lo dejamos para otro programa. Esto tendría que ser como en la telenovela. Usted mire los 3 capítulos que vienen y va a ver cómo sigue. Pero bueno, a mí me gustaría un par de precisiones. Breve, vamos a tratar que sean breves, ya que nos queda poco tiempo. Pero primero, Putin y la izquierda. Yo creo que no hay nada peor que los estereotipos. Si alguien imaginó que Putin es de izquierda o es un continuador, es problema de él. Notoriamente la realidad se mueve por carriles distintos, y la realidad de la Unión Soviética no era lo que nosotros creíamos que era la Unión Soviética, y eso es la realidad real, si me permiten. Lo demás son imaginaciones, manipulaciones y fantasías. Creo que lo que tiene el mundo actual es que está poniendo blanco sobre negro a través de la máscara por la cual los sistemas se venden, sobre cómo funciona realmente el mundo. Creo que Putin no es ni de izquierda ciertamente que no. Habría que discutir cuál es la categorización de ser de izquierda o derecha hoy. Creo que la democracia no es el eje de ninguna discusión acá, eso hay que tenerlo bien claro. Acá el eje de la discusión es la fuerza y el reparto del mundo. Y no se van a formar bloques por acuerdos, porque justamente lo que está en juego es el dominio del mundo. Listo. Si se hubieran podido resolver por la vía pacífica, se hubieran resuelto. Creo que hay una serie de cuestiones conceptuales. La guerra no es ni buena ni mala, ni es un acto de barbarie. La guerra es un acto de la civilización. Es hija de las civilizaciones. Y es la forma violenta de resolver conflictos. No es opuesta a la diplomacia. Diplomacia y guerra son complementarias si nos situamos desde el punto de vista del poder y de quién maneja el poder. Porque el problema que tiene es llegar a un objetivo. Y guerra, diplomacia, ciberguerra, fuerza mediática, económica, son medios para llegar a un objetivo ulterior, que es el dominio de las relaciones. Cuando eso pasa, es porque ya se agotaron todas las otras, y entonces se llega a una solución violenta. Putin ciertamente es un ex integrante del KGB, que es lo que hoy maneja Rusia, con intereses nacionalistas y de Rusia, no. Chocolate por la noticia. No, Putin no es de izquierda, y Rusia no es de izquierda, se está oponiendo a Estados Unidos. Eso de por sí no es ni bueno ni malo. Están peleando cada uno por su espacio de poder y por la expansión.
Pero, yo acá voy a reivindicar a Carlos Marx, el capitalismo crea barreras para la acumulación ampliada de capital que las supera hasta que llega una que no puede superar por medios pacíficos y entonces se producen las guerras, donde hay un nuevo reparto del mundo. Y justamente la inquietud de Silvia, de hasta dónde va a llegar esto, yo creo que esto es, los actores que intervienen son los actores que tienen capacidad de hacerlo, no los que tienen ganas, voluntad o conversan muchas horas en un boliche amistosamente. No, son los que tienen fuerza. Interviene Estados Unidos porque Estados Unidos domina el mundo, porque maneja las relaciones a nivel económico y en paralelo porque las maneja a nivel militar, porque tiene esa capacidad. Rusia tuvo en un momento, y fracasó la Unión Soviética, y hoy Rusia intenta recuperar algo de eso. China siguió el camino de la integración al mercado mundial. Es lo que hablábamos al principio, el cambio del escenario. Y en ese mismo terreno de las relaciones de capitalistas a nivel global, China le gana terreno a Estados Unidos. Y por eso se produce un conflicto de liderazgo. Porque China en el fondo lo que está planteando es una nueva división internacional del trabajo, que choca con los intereses de Estados Unidos. Hay que ver cómo se realinean. Pero si ya se llegó a ese punto de violencia y a la posibilidad de una guerra, bueno, es porque fracasaron los intentos anteriores. Y una regla histórica, ninguna clase dominante pacíficamente deja las cosas así. Eso es la realidad política, nos guste o no nos guste, no nos van a preguntar opinión sobre eso. ¿Tá? Y no nos las van a preguntar, entre otras cosas, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Yo recuerdo, antes de la guerra con Afganistán, yo estaba en Estados Unidos y conversando con un coronel de Estados Unidos, que nos dio una charla en la universidad, dijo, ¿qué piensan de la guerra de Afganistán? Yo le digo, bueno, ustedes quieren resolver por medios militares problemas que son políticos. Y él me dijo, tú pensás así porque no tenés la menor capacidad de incidir. Nosotros sí tenemos la capacidad de incidir, tenemos los medios. Ustedes piensan así porque no los tienen. Y cada uno tenía su cuota de verdad. Fracasó en el largo plazo, pero triunfó en el plazo militar en el breve. De forma que cada uno razona no solo con la cabeza que tiene, sino con las capacidades que tiene, que le condicionan la forma de pensar. América Latina es el patio trasero y Estados Unidos va a buscar sus aliados, como los va a buscar China, como los va a buscar Rusia. Decía Carlitos o Fernando, Finlandia pidió el ingreso a la OTAN. Sí, yo hasta ahora no escuché ni a la India, ni a toda la región Indo-Pacífico, ni a Irán, ni a nadie. Están callados viendo cómo evolucionan las cosas también. De forma que no pensemos que el único mundo posible es el occidental y el europeo, porque no es así. Acá, este es el inicio de un conflicto más largo, de guerras de diferente tipo, que van a estar focalizadas, porque si se hacen globales puede intervenir la fuerza nuclear, ¿sí? Pero esperemos que no. En principio no se ve esa posibilidad, porque sería catastrófico para todos. Pero va a ser la regla del juego de adelante. Y quizás a la vieja propuesta socialdemócrata europea no le quede margen y veamos otro tipo de sociedad con reglas del juego más crudas. Y el aumento del armamentismo, tanto en Alemania como en Japón, yo creo que es una prueba de eso. Yo ya para redondear, ¿no? La pregunta que tenía en mente hacer era cómo nos va a afectar a nosotros. Creo que más o menos está contestado. Yo me acuerdo siempre de una cosa que dijo Herrera, que citaba mucho Metol Ferré, que decía, cuando Argentina y Brasil se pelean, nosotros no tenemos que ponernos nerviosos, deja que se peleen. El problema es cuando se ponen de acuerdo. Y no sé, Carlos habló al empezar de un mundo más multipolar que parece estar acabándose, y el tema es de alguna manera hinchar por algo que sea medio parecido. Pero también, no sé, hay un teórico americano, un politólogo, no sé bien quién, historiador, que por el 2006, 2007 editó un libro que se llama La trampa de Tucídides o algo así, porque al empezar la guerra del Peloponeso, Tucídides dice, fue el crecimiento de Atenas
lo que obligó a Esparta a iniciar la guerra. Y entonces este historiador analizó, no sé, unas 20 ocasiones en que un poder que estaba surgiendo, el otro, terminaban en guerra. Creo que hubo una o dos en la historia en que no fueron a la guerra. Entonces decía, Estados Unidos está condenado a una guerra con China. En un momento donde uno parecía que no, China era todavía hace 10, 15 años, era todavía muy chico. Bueno, no sé si el mundo está metido dentro de la trampa de Tucídides, no sabemos. Una despedida de ustedes. Sí, en mi caso voy a despedirme diciendo que coincido con todos los compañeros, con Jaime, con Yurov, con Charo, con Silvia, con todos, con Fernando. Me alegra el poder estar entre personas progresistas, gente de izquierda, democráticas y pluralistas, que analicemos estos temas tan duros, tan crudos, de la condición humana. Yo soy rusoniano del punto de vista filosófico. Creo que la condición humana es básicamente la buena, ¿no? Y no me gusta lo que Hobbes siempre predijo, ¿no? Pero reconozco que hay momentos en los que a veces parecería que gana Hobbes en sus pronósticos sobre la condición del ser humano. Yo me resisto y, pensando en lo que decía Silvia, sueño con luchar por una América que tenga, América Latina, ¿no? Que tenga dentro de poco tiempo un liderazgo continental progresista, capaz que Petro gana, ahora dentro de poco, ojalá, todas las encuestas lo dicen, con lo de Boric también, y que podamos armar ahí una especie de voz latinoamericana en el mundo que se haga escuchar y que busque empujar hacia un multilateralismo muchísimo más activo y fuerte, con nuevas instituciones reguladoras. Y nosotros, pensando en lo que dijo Fernando hace poquito, adoptar una posición de no alineamiento afirmativo y relacionarnos con todo el mundo, nos guste o no nos guste lo que piensan y lo que dicen, pero buscando un espacio mínimo para poder desarrollarnos en forma inclusiva y que nuestra gente viva mejor en el mundo, más allá de cómo termine siendo en los próximos tiempos. Nosotros somos un grupo diverso y bastante proactivo en todo lo que tiene que ver con los análisis políticos nacionales, internacionales, locales. Tenemos gente que milita bien en todos lados y con un cariño por lo que hace absolutamente increíble. Y con un respeto dentro de las diferencias y de los análisis. Como ya hacía mucho tiempo yo en lo personal no veía. Y creo que esto va por ahí. Estamos en un momento muy problemático, bastante dramático sin duda, muy llamativo. Hoy se incendió una central nuclear en Ucrania. Se está debatiendo quién tiene la culpa. Lo que importa es que están ya atentando sobre infraestructura de alto riesgo. Y eso ya nos empieza a afectar a todos. Pero también hay una cuestión básica que para los uruguayos es muy importante. Y es que uno de los justificativos de esta guerra, de las excusas de esta guerra, porque hay razones básicas, las estuvimos viendo acá, económicas y de poder, pero siempre hay razones formales. Una de las razones formales es que un poder poderoso, Rusia, decretó la inexistencia de Ucrania y la invención de Ucrania como un país artificial. Y a ese poder le importó un bledo
el derecho internacional, el reconocimiento de Ucrania por la comunidad de naciones desde hace décadas, el proceso histórico de Ucrania, su construcción estatal, su construcción histórica y su soberanía. Hay países pequeños que han sido inventos hace 200 años más o menos, y que a la larga han logrado afirmar un Estado y han logrado afirmar desde ese Estado una identidad nacional y que hoy se sienten confortables siendo lo que son como países independientes. Han creado sus mitos, han creado sus tradiciones, han creado su historia, han ganado campeonatos de fútbol, le han ganado campeonatos de fútbol a los vecinos. A esos países pequeños que tienen orígenes de este tipo, esta cuestión les importa mucho, porque se está rompiendo un orden internacional que se organizó desde el siglo XVII, desde la Paz de Westfalia, desde que se consideró por primera vez que las soberanías eran territoriales y que había que respetarlas, y toda la construcción posterior que llegó hasta el siglo XXI. Y eso es altamente preocupante. Y eso habla de nosotros como país. Bueno, a guisa de despedida también, yo creo que lo que nosotros intentamos hacer con artículos, con charlas como esta, esto es antes que nada comprender. Antes que juzgar, comprender. Uruguay es un país pequeño, tiene que entender que el determinante son los países, pero que si cambia el escenario, cambian los países y cambian las intenciones de los países también. Uruguay como país pequeño en América Latina, que no es un actor principal, hoy los actores principales son Estados Unidos, China, en ese orden, después Rusia, después Europa, o como quiera que fueren, pero no África ni América Latina. Yo coincido con Carlos en que nosotros tenemos que mirar nuestros intereses, y lo primero para eso es comprender hacia dónde va el mundo. Yo espero que charlas en las que confrontemos, discutamos, etcétera, sirvan para eso, para formar una visión realista del mundo, para entender cuáles son las fuerzas que lo mueven. A veces son las ideas, a veces son las balas, a veces es la pluma, a veces es la espada, y ver cómo ubicamos nuestro país y la región, luchando, sí, por un mundo mejor, pero teniendo en cuenta las posibilidades que tenemos nosotros y lo que el mundo nos ofrece también, porque jugamos en una cancha determinada, nos guste o no nos guste, es la que hay. Comprender eso es para lo que, a mi entender, sirven charlas y mesas como esta. Muchísimas gracias, doctor Carlos Pita, profesor Fernando López de Alessandro y Jorge Yurov, por haber accedido a este panel, que va a ser el primero, me parece, de una serie, como bien auguró Jorge Yurov, porque estos temas, este tema en específico, pero otros temas que tienen que ver con el orden internacional, son muy importantes, y este espacio lo que pretende siempre es tener estas voces que nos ayuden a todos, a los que nos están oyendo y que nos siguen, ayudarnos a pensar, a tener opinión, para después actuar en consecuencia. Así que muchísimas gracias a los tres, y están convocados para la próxima seguidilla de estos paneles tan, pero tan importantes. Gracias a los tres, y a ustedes que nos están escuchando, miren que esto, to be continued, como dicen las series. Chao. Bueno, chao, gracias. La justicia se defiende. ¿Te pusiste a pensar por qué en plena pandemia casi 800.000 uruguayos firmamos para anular 135 artículos de la LUC? Que no te engañen, fue por razones bien concretas. Fue porque no queremos que una mujer que entra 54 gramos de marihuana a la cárcel vaya presa 4 años, mientras un narco con 427 kilos de pasta base se vaya a prisión domiciliaria a su casa en La Tahona. Si querés que todos seamos iguales ante la ley, ni lo dudes. El 27 de marzo, vota sí. En defensa de la justicia. En defensa propia.